Ok, bueno, entonces vamos a empezar a checar esto desde lo más sencillo. Que no lo empecé así, prácticamente, porque yo quería que más o menos empezaran como que a empaparse. Y ya después nosotros empezáramos a... Bueno, como que una vez sabiendo el método, nosotros empezamos como que a aplicarlo, ¿sale? Ok, entonces pongan atención acá. Yo tengo, en este caso, dos corrientes, ¿sale? Una corriente que se encuentra a 120 grados, ajá, y quiero que salga a 60, es mi corriente 1, ¿sale? Esa corriente pues es caliente, ¿ok? Tiene un FCP de 3 kilowatts sobre grado Celsius. Ahora, tengo una corriente fría que se encuentra a 25, vamos a decir que fuera, no sé, agua. Bueno, una corriente que está a 25 y yo quiero llevarla hasta una temperatura de 100 grados. Ok, aquí por ejemplo solamente tengo dos corrientes, ¿sale? Ahora, yo voy a calcular en este caso mi gradiente o el delta H o en este caso el calor, ¿no? Que se calcula pues prácticamente nada más pues multiplicando lo que es el gradiente de temperaturas por lo que es el FCP, ¿sale? Que sería la parte de temperatura final menos temperatura inicial por lo que es el FCP, ¿no? Y aquí me indica que tengo un delta H de menos 180. Ahora, kilowatts, ¿sale? Ahora, esto es bien importante entenderlo porque con base en esto yo voy a empezar como que a intentar diseñar. Si solamente tuviera la corriente 1, y aquí viene el punto físico, si solamente tuviera esta corriente 1, sin la corriente 2 o sin ninguna otra corriente, yo necesitaría retirar 180 kilowatts a esta corriente para que se enfriara de 120 hasta 60 grados. ¿De acuerdo? Yo necesitaría hacer esto, ¿no? Retirar 180 kilowatts. En este caso, vamos a llamarlo así, ¿no? Ok. Ahora, la corriente fría, de la misma manera, acuérdense que el signo menos indica que yo tengo que retirar esa energía, ¿no? O que la puedo en este caso ceder. Bueno, ahora, para la corriente fría, lo mismo. Es temperatura final menos la temperatura inicial o temperatura de entrada multiplicado por el FCP. Aquí podemos observar que nosotros tenemos que agregar 112 kilowatts a la corriente para pasar de 25 grados hasta 100 grados. Si yo no tuviera la corriente 1 y solamente tuviera la corriente, en este caso 2, para lograr esto, para lograr este medio de calentamiento, ¿no? Necesitaría yo agregar energía, ¿no? Era como, ayer yo estaba explicando ese tema, ¿no? Desde una manera muy sencilla, era como, si yo no tuviera otra corriente caliente, la única manera de poder calentar, ¿no? Es como cuando calientas en estufa, pues es simplemente poniéndolo, ¿no? Ahí en la olla y pum, le metes energía. Entonces tú le tienes que agregar esa cantidad de energía. Por lo tanto, pues yo aquí lo pongo de este lado, ¿no? El delta H caliente, es decir, la cantidad de energía que yo puedo retirar son 180 y la cantidad de energía que nosotros tenemos para poder absorber son 112, ¿sale? 112 kilowatts. Ahora, la diferencia, que yo le llamo delta H aprovechable, que prácticamente, no sé si esté correcto el nombre, pero al menos a mí como que dije, delta H aprovechable, ¿no? O disponible, no sé cómo lo podemos poner. Quizás disponible sería una mejor palabra, pero bueno, ya lo puse como aprovechable. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que mi corriente 1 puede ceder 180 kilowatts y la corriente 2 puede absorber 112.5 kilowatts. Entonces de entrada, la energía que puede ceder mi corriente 1 es más de la que puedo en este caso absorber. Por lo tanto tengo 67, ¿no? kilowatts que puedo ceder para que yo pueda, por ejemplo, llevar de 120 a 60, ¿no? Entonces aquí, ya de entrada, ahí tengo energía que puedo ceder y que no se va a aprovechar, ¿sale? Para eso de entrada diría, bueno, pues ahí sí, para que yo pudiera enfriar desde 120 a 60, pues yo tendría que añadir servicios.
Bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Voy a empezar a checar, ¿no? Y si yo graficara, obviamente esta es una curva compuesta ya como tal. Si yo graficara estos valores, ¿no? Aquí podemos ver, ahorita les voy a enseñar, ¿no? Que aquí violamos la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Pero ¿cómo que violamos la segunda ley de la termodinámica? Porque nosotros aquí quizás tengamos dudas, ¿no? Porque yo he estado diciendo eso, ¿no? Ay, violamos la segunda ley de la termodinámica y que violamos la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, para entender esto rápidamente, a ver, déjenme buscar. Bueno, para entender rápido esto, ¿sale? A ver, nunca he dibujado en Excel. Hay que entender lo siguiente. A ver. Ah, sí, ahí está. Ok. Bueno, repito, para poder entender esto, yo necesito, pues prácticamente lo siguiente, ¿no? No me gusta esto. Mejor con flechitas. Con flechas. Sale pues. Entonces necesito que entiendan lo siguiente. Nosotros vamos a tener estos 120 a la entrada. Es decir, si se fijan aquí, esta acuérdense que es temperatura, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos 120. Entonces aquí, de este lado, déjame lo hago un poco más grueso. Vamos a partir de 120. Ajá. Y de la corriente fría, nosotros vamos a empezar en los 25. ¿Sale? Que prácticamente sería este punto. ¿Sale? Entonces en el momento que yo los pongo en un intercambiador de calor, porque es el chiste, ¿no? Que yo no utilice tantos servicios. Porque les comentaba, si yo no tuviera, por ejemplo, la corriente fría, para poder retirar esta cantidad de calor, necesito hacerlo mediante agua de enfriamiento. O sea, esos 180 serían de servicios nada más, de agua de enfriamiento. Y estos 112 serían nada más de vapor de calentamiento, para pasar desde 25 a 100, para calentar, ¿no? Pero como tengo estas dos, entonces yo voy a empezar justamente aquí a, pues, ¿cómo puedo llamar? Pues sí, a llevar a cabo una interacción entre estas dos, ¿no? Ok, entonces esta está a 120, ¿sale? Y la corriente de agua fría está a 20, acá de este lado. 25, bueno. Entonces en el momento que yo los pongo en contacto, pues empieza la transferencia de energía, ¿sale? Este valor de 120 empieza a bajar hasta el valor, ¿no? Hasta el valor de 60, se supone que eso es lo que yo quiero que haga, ¿no? Y esta de 20 quiero que llegue hasta el valor de 100. Pero si se fijan, hay un pequeño problema. Porque en el momento de que nosotros llevamos a cabo el calentamiento, este va a bajar 120, luego por acá tenemos 90 y tantos, ¿no? 90. Y luego aquí llega a más o menos 70 y tantos, ¿no? Y aquí lo mismo, 20, luego llegamos a 37.5, luego, bueno, no son 37.5, son 50, luego 60, y luego va a haber un punto en el que vamos a alcanzar lo que es equilibrio térmico, ¿sale? Entonces el equilibrio térmico lo que me va justamente a decir pues es que ya no se puede, ¿no? Porque yo voy a tener energía todavía por ahí, pero en el momento que llegamos al equilibrio térmico, pues la transferencia de energía se para. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo llevar a cabo mi enfriamiento y mi calentamiento de esta manera, porque yo me quedaría pues una temperatura de 70 y tantos, ¿no? Para ambas corrientes. Entonces, esta se enfriaría desde 120 hasta 70 y tantos, y esta se calentaría, perdón, de 20 hasta 70 y tantos, ¿sale? Entonces, aquí yo ya no podría seguir con el proceso, ¿de acuerdo? Eso sería lo que me indican las curvas cuando se empiezan a cruzar. Entonces, cuando se cruzan, por eso se dice, se viola la segunda ley de la termodinámica, porque ya no tengo un gradiente de temperatura, ¿sale? Entonces, cuando yo noto que mis curvas se intersectan en algún punto, es porque se viola la segunda ley de la termodinámica y se para la parte de la transferencia, ¿ok?
por lo que entonces tengo que ajustar la curva, ¿sale? Cuando yo ajusto la curva, lo que yo hago, pues prácticamente es agregar, ¿no?, lo que es un delta de temperatura que siempre se tiene que respetar para que entonces, yo tenga o yo asegure, pues lo que es la transferencia de energía, porque estas nunca se van a tocar, ¿sale? Ok, entonces fíjense ahora. Ahora les voy a volver a decir y a recordar cómo se ajustan, porque también lo que yo quiero hacer es dejar todo en un solo video, ¿no? Prácticamente. Entonces voy a poner esto, ¿no? Ahorita les digo cómo se ajustan y todo. Ya saben cómo se ajustan más o menos. Bueno, el punto es, yo voy a empezar en 120, que sería la temperatura a la que se alimenta la corriente caliente. 120, ¿sale? Y la otra corriente se alimenta a 25, ¿sale? Entonces esta se alimenta en el otro, sí, del otro lado, a 25, ¿sale? Entonces, como ahora no se tocan, ¿no? Yo el calentamiento, pues prácticamente lo voy a llevar desde 25 hasta el valor de 100, que es el de acá, sin problemas, porque estas no se van a tocar. Pero hay un problema aquí. El enfriamiento de la corriente caliente está de 120, pero no va a llegar hasta 60, ¿de acuerdo? ¿Por qué no va a llegar hasta 60? Bueno, pues porque prácticamente aquí me está indicando, ¿no?, el momento en el que la corriente fría deja de aprovechar, en este caso, la energía, o sea, deja de absorber la energía. Ese punto, pues es en donde yo ya no tengo corriente fría, ¿sale? Entonces, si yo meto el intercambiador de calor, la corriente caliente con la corriente fría, pues prácticamente nosotros, de hecho que tendría que hacerlo como más o menos vertical esta flecha, pero quiero nada más indicarles el sentido de la transferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento que yo dejo de tener la curva azul, bueno, esta línea azul, es porque esta pues curva ya no puede absorber la energía. Entonces, fíjense, yo voy a meter esto en un intercambiador, voy a tener la corriente caliente a 120, la corriente fría la voy a alimentar a 25, y a la salida, efectivamente, yo la corriente fría la voy a tener a 100, pero la corriente caliente no la voy a tener hasta 60, porque pues eso quedamos que no se puede hacer, porque viola la segunda ley de la termodinámica. Entonces justamente el valor de temperatura hasta el cual nosotros podemos sacar la parte de la corriente caliente, pues es aquí, ¿no? Que prácticamente son unos 75, 77, algo por el estilo. Bueno, entonces era lo que yo les comentaba. En el momento que yo dejo de poder ceder, en este caso energía, porque ya no hay a quien cederle, o sea, aquí ya no tengo otra corriente fría, o esta corriente fría pues es la única, entonces yo no puedo ceder energía, ¿de acuerdo? Pero mi corriente caliente todavía está a 77 grados. Entonces, para que yo pueda llegar hasta mi target, ¿no? Bueno, hasta mi temperatura deseada, pues prácticamente tengo que ayudarle yo, ¿no? Y ahora la forma de ayudarle, pues es mandándole agua de enfriamiento. Entonces, la cantidad de agua de enfriamiento que yo tengo que, en este caso, añadir, ¿no?, pues sería lo correspondiente a este valor, ¿no?, que serían los 67.5. Pero entonces, ojo, esto es lo que representa pues prácticamente la curva ajustada, ¿de acuerdo? Y lo que representa la curva compuesta. Entonces vuelvo a repetir, yo lo que quiero es no gastar tanta energía, bueno, tantos servicios de enfriamiento y de calentamiento, ¿no? Lo que normalmente haríamos, se borró esto, bueno, creo que es, ok, se reinició esto, a ver, espérame. A ver. Se reinició porque creo que era mucho para mi computadora. Espérame. Hola, 7:30. Bueno, no lo había guardado. Bueno, le estaba platicando acerca de esto, ¿no? Perdón. Hace rato se reinició. Bueno, les voy a platicar esto porque... Pues déjenme conectar mi computadora porque creo que la tarjeta no le da... La tarjeta gráfica no le da por sí sola. Entonces déjenme... Lo conecto.
Ok, lo que les platicaba. A ver, otra vez, ahí va. Yo, pues prácticamente necesito llevar a cabo este proceso en un intercambiador de calor, ¿sale? Lo que es la parte de la corriente caliente y lo que es la parte de la corriente fría. Si yo no tuviera la corriente fría y no tuviera la corriente caliente, a la corriente caliente tendría que agregar, o tendría que quitarle 180 kilowatts. Pero 180 kilowatts se los tendría que quitar mediante agua de enfriamiento. Si yo no tuviera, en este caso, la corriente caliente, a la corriente fría la tuviera que calentar o le tuviera que agregar 112 kilowatts de energía mediante masa de vapor, ¿sale? Entonces, los servicios que tendría que gastar son estos, 180 y 112, ¿va? Bueno, pero como yo no quiero hacer eso, porque justamente sería sí, pues prácticamente un sacrilegio hacer eso, lo que tendría que hacer sería irme de este lado, ¿no? Entonces, ya que veo que se viola la segunda ley de la termodinámica y es decir, que yo no puedo utilizar así como así el valor, ¿no? Del calor y todo eso. O sea, no puedo meter esto a un intercambiador de calor, porque si lo meto, de todas formas, no me va a cumplir con mis objetivos. Entonces, pues ahora lo tengo que ajustar, ¿no? Esto es justamente lo que le estaba comentando. Yo tengo que estamos a 120. Ajá. Profe, Y creo que no está presentando. ¿no está presentando? Ok, voy. Bueno. A ver. Ahora sí ya se alcanza a ver, ¿no? Ok. Sí, ya. Ah, ya, profe. Ok. Gracias. A ver. No cerré esto. Voy a decir que ando en Facebook. Ok, a ver, entonces regreso. Entonces aquí, por ejemplo, es lo que les comentaba. Yo tengo la temperatura inicial a 120. Ajá. Y entonces estos 120 pues le corresponden al valor que está aquí, ¿no? Que es mi temperatura inicial de la corriente, en este caso, caliente, ¿no? Vamos a ponerle acá, por ejemplo. Ahora, para lo que es mi corriente fría, ¿no? Pues obviamente esta va a iniciar a los 25, que es esta de acá. 25. Ok. Ahora, acuérdense que esto va, pues, de un lado hacia otro, ¿no? Mientras uno va bajando su temperatura, el otro va subiendo su temperatura. Bueno, entonces nosotros, acuérdense que esto lo voy a meter a un intercambiador de calor, ¿no? Lo voy a meter en una cajita. Y entonces el valor de, en este caso, pues lo que es la parte de la corriente caliente, baja su temperatura, ¿sale? Y lo que es la corriente fría, pues va a subir su temperatura, ¿sale? El punto es que yo necesito que la corriente fría suba su temperatura hasta los 100 grados, es decir, más o menos hasta acá, ¿no? Pero voy a poner otro color, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver. Ok, ahora, en el momento que nosotros ponemos en contacto a estas dos corrientes, pues justamente lo que yo quiero ver es el ahorro, ¿no? ¿A dónde voy a ver el ahorro? Entonces prácticamente lo que nosotros podemos ver aquí es que la corriente fría sí se va a poder calentar hasta los 100 grados sin ningún problema. Y de hecho aquí lo voy a colocar, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista como chueco, ¿no? O prácticamente sí. Entonces nosotros llegaremos hasta los 100 grados, ¿no? Por ejemplo, o si lo quieren ver de este lado, lo voy a poner hacia acá para que no haya tanta bronca. Hasta acá. Entonces, este sí logró su calentamiento. Pero lo que es la parte de la corriente, en este caso caliente, pues va a poder ceder energía hasta este punto, aquí, hasta este punto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner otra flechita, ya nada más para que podamos identificar cuál es ese punto. Ok. El punto hasta donde podemos ceder energía, pues es aquí, ¿sale? Entonces, a la corriente fría, pues sí, yo la voy a poder calentar desde los 25 hasta los 100 sin ningún problema, pero la corriente caliente, ¿no?
nosotros solamente la vamos a poder enfriar, por así decirlo, ¿no? Hasta aquí, hasta este punto, hasta los 70 y algo. Ajá. Y entonces, una vez que salgan de mi intercambiador de calor que yo voy a colocar ahí, yo necesito la corriente caliente a una temperatura de 60, ¿sale? Entonces, todavía necesito enfriarla más, ¿de acuerdo? Y como todavía necesito enfriarla más, pues la única manera de enfriarla sería ya con agua de enfriamiento. ¿Por qué? Porque esa corriente pues ya absorbió toda la energía que yo tenía disponible, ajá, pero pues todavía no cumplo mis metas con la parte de la corriente caliente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer pues es meterle agua de enfriamiento, y esa agua de enfriamiento pues ya serían prácticamente los servicios. Y entonces la distancia justamente que yo tengo de aquí hasta acá, o la distancia que hay de aquí hasta acá, en donde por ejemplo ya no intersectan, o no es que intersecten, sino ya no se proyectan la corriente caliente, que es la roja, con la corriente azul, que es la fría. Esto pues prácticamente son servicios, y estos servicios pues van a corresponder a la parte que yo tengo ajustado acá, de este lado, que corresponden a los 67.5, ¿no? Bueno, entonces es lo que hay que imaginar, porque entonces al principio yo había dicho, a ver, si yo tengo mis calentamientos independientes, la corriente fría yo la voy a calentar con 112 watts, bueno, tengo que agregar 112 kilowatts de energía, ¿no? Y para la corriente caliente yo tengo que, en este caso, retirar 180 kilowatts. Y a la hora de los resultados, yo me puedo dar cuenta que, por ejemplo, estas dos empalman en la parte de arriba. Como empalman bien, no tengo servicios de calentamiento, ¿no? Aquí arribita quedan o se transponen aquí o se proyectan exactamente a la misma altura, por lo que no tengo servicios de calentamiento, o sea, no hay tanta bronca, ¿sale? Pero en la parte de abajo, pues esta nada más se empiezan a tocar aquí, ¿no? O se proyectan, en este caso, solamente aquí. Voy a quitar estos de acá, nada más porque lo analizamos. Se alcanzan a tocar hasta aquí. Entonces, en el momento en el que yo ya no tengo, pues justamente más corriente fría, ¿no? La única manera de poder garantizar que esta corriente salga a 60, pues es con servicios, en este caso de enfriamiento, ¿sale? Entonces, de hecho está, si lo gustan ver, ¿no? Sería como por ejemplo para acá. Entonces, esos serían servicios de enfriamiento, ¿no? Prácticamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esta explicación que acabo de hacer. Entonces, prácticamente aquí, lo único que hay que hacer es, bueno, checar si puedo meter las corrientes sin que se viole la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué se viola aquí? Bueno, porque llego al equilibrio térmico y después todavía quiero ceder, en este caso, energía, ¿no? Por ejemplo. Y aquí lo que hago pues es asegurarme que tengo un delta T para que no se toquen, pero con ese delta T no garantizo justamente que se cumpla alguna de las dos temperaturas. Yo lo que garantizo es un ahorro, y el ahorro pues es prácticamente, no voy a utilizar servicios de calentamiento, o sea, no voy a usar masa de vapor, porque, pues esto era un poco obvio, ¿no? Porque en este caso voy a poder calentar desde 25 a 100 solamente utilizando la corriente caliente, que es esta de acá. Pero la corriente caliente no va a salir a 60, sino que va a salir a un valor cercano a los 72 o algo por el estilo, ¿no? Y entonces para que yo pueda, a los 74, 75, para que yo pueda cumplir este valor, ¿no? Entonces necesito irme hacia este lado, ¿no? Ahora, no forzosamente este es el punto pinch, sino simplemente es el análisis por el cual yo estoy aquí trabajando, ¿no? Ok, no sé si hay aquí alguna pregunta, alguna duda, si se entiende, digamos que el punto de vista, en este caso físico, de lo que yo voy a hacer. Esos son con dos corrientes, ¿no? Nada más. Ahora, para recordar esto, ¿no? Ok, ¿cómo le hago para llevar a cabo este método? Bueno, para llevar a cabo este método, acuérdense que tengo que yo colocar un delta T mínimo, que en este caso yo lo voy a colocar en función de cuáles son mis, en este caso, intereses, ¿no? O también mi aplicación. Entonces aquí, supongamos que es parte de industria química, ¿no? Entonces nada más necesito 10 grados
como delta T mínimo, ¿no? El delta T mínimo sobre 2 son 5, ¿sale? Y nosotros vamos a agregar 5 grados a la corriente fría y 5 grados le quitamos a la corriente caliente, ¿no? Entonces 120 menos 5, 115, 60 menos 5 son 55, a la corriente fría son 25 más 5 son 30, 100 más 5 son 105, ¿sale? Ok, ahora voy a ordenar las temperaturas ajustadas en mi tablita, en mi tabla problema, y las voy a ordenar de mayor a menor, ¿no? Son 115, 105, 55 y 30. Si se repiten, pues nada más coloco una. Saco el delta T, la diferencia entre estas dos, ¿no? De 115 a 105 son 10, de 105 a 55 son 50 y de 55 a 30 pues son 25, ¿sale? Luego, mis corrientes, pues voy a ver cuáles son sus, en este caso, intervalos. Tengo que esta va de 115 a 55, entonces coloco 115 a 55. Y coloco aquí toda la parte, en este caso, de la corriente, digamos como naranja, ¿no? De este lado. Entonces nada más coloco los CPs en donde tenemos el delta T, ¿no? Que en este caso sería el de 3. Ahora, para la corriente fría, igual, tenemos 30 hasta 105, ¿no? Entonces 30 hasta 105. Igual, solamente en donde hay deltas, prácticamente, de estos dos, ¿no? Pero dicen, aquí hay un delta, sí. Pero la diferencia entre estas dos, 105, 55 y 55, 30, que serían 25, es donde coloco los CPs. Es decir, en el rango inicial, pues no van CPs. Bueno, sumo los CPs calientes. En este caso, pues no hay suma, porque nada más serían los que tenemos aquí. 3 y 3, y los fríos que sean 1, 5 y 1, 5. ¿Sale? Calculo la parte del calor, ¿no? De la corriente caliente, que sería el delta por la corriente, que serían acá, en este caso, 30. Y luego 50 por 3 serían 150. Entonces aquí tengo justamente el calor de la corriente caliente. Y de la misma manera hago con la parte de la corriente fría. ¿Sale? Que serían 50 por 1.5 y 25 por 1.5, ¿no? Que serían estos de este lado. Ok, o sea, hasta ahí es el mismo método, ¿no? Ok, luego, aún no les voy a decir cómo se calcula el delta H, ¿no? Ahorita regresamos a esa parte. Y luego, ya para el punto pinch, ¿no? Si es que hay punto pinch, resto lo que son las corrientes calientes, que sería 30 menos la corriente fría, pues sería 30, 150, 75 sería 75, y acá de este lado sería 37.5, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces sería la resta de, en este caso, el calor de la corriente caliente y el calor de la corriente fría. Bueno, aquí por ejemplo, si lo vemos desde un punto de vista, aquí estamos viendo que los intervalos que nosotros estamos quitando, ¿no? Es prácticamente para ver cuánto puedo aprovechar, ¿no? Aquí tengo disponible 30 kilowatts para ceder en el intervalo de, ¿qué es? De 115 a 105. Y pues obviamente nadie puede aprovechar esa energía. Por eso tengo los 30 kilowatts. Luego acá de este lado tengo 150 kilowatts en el intervalo de 105 hasta 55. Ajá. Y la corriente fría puede aprovechar 75 nada más. Por lo que me quedan 75 kilowatts para ceder. Y en el último intervalo, ¿no? No tengo, en este caso, pues, energía para ceder de parte de la corriente caliente. Por lo que la corriente fría, ¿no? Puede absorber 37.5, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, es esto, ¿no? Digamos que es el punto de vista físico. Ahora, para calcular la cascada de calor, que sería la cascada de calor, ¿no? Si lo quieren poner así, o es la cascada, ¿no? Para la cascada de calor, pues justamente empezaría siempre de cero, siempre se empieza de cero. Y empiezo a acumular los valores de acá, 0 y 30, 30, 30 y 75, 105. Y luego estos 105 necesito absorber lo que son 37.5. Entonces al final terminamos con 67.5. Ahora, esto de acá es importante porque este valor de 67.5 le debe de corresponder siempre al valor del delta H aprovechable. ¿Sale? Entonces aquí tengo 67.5 y aquí tengo también 67.5. Siempre este valor del delta H aprovechable, que es la resta entre la parte caliente y la parte fría, ¿no? Siempre tiene que aparecer aquí, ¿va? Siempre, siempre, siempre. Ok. Ahora, esto me indica, ¿no? Nada más una pequeña cosa. Como no tenemos aquí algún valor negativo, ¿no? Como no tenemos algún valor negativo, significa que no tengo servicios, en este caso, de calentamiento, ¿sale?
Y como no tengo servicio de calentamiento, pues prácticamente no vamos a tener punto pinch, ¿sale? Entonces aquí, como tengo servicio de calentamiento, coloco el 0 aquí y en este caso es la cascada corregida, ¿no? Cascada corregida, o como quieran poner, cascada corregida o en este caso el Q ajustado, como quieran ponerle, ¿no? No tengo por ahí algún tema. Entonces la cascada corregida empezaríamos con 0 porque no tengo aquí algún valor negativo. Y entonces, como no tengo ningún valor negativo, pues no necesito transferir esa cantidad de energía. Entonces aquí no hay servicios de calentamiento. Luego acá sería 0 y 30, pues serían 30. Luego 130 más 75 serían 105. Y finalmente 105 menos 37.5, que es justamente el valor que puede absorber acá, serían 67.5. Y aquí, en la parte de la cascada corregida, siempre voy a tener el 0, ¿no? 30, 105, 67.5, que son justamente los valores de calor que podemos aprovechar, ¿no? En los intervalos. Ahora, este de acá es un valor, en este caso, de enfriamiento. Este de acá es un valor, en este caso, de calentamiento, ¿sale? Entonces, significa que no necesito gastar ni un solo kilowatt para calentar la corriente fría, pero para enfriar la corriente caliente, pues sí, necesito 67.5, porque entonces no vamos a poder aprovechar, no vamos a poder aprovechar, pues los valores por ahí, ¿no? Ok, ahora, antes de irme a la parte de las deltas H, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar otra vez la curva. Ok, esta es mi curva compuesta sin ajustar. E insisto, ¿no? No puedo aprovechar todo el calor que tenemos de este lado porque no tenemos un delta T permisible, entonces tenemos que ajustar. Ok, entonces vamos a ajustar acá y voy a empezar en la manera de calcular el delta H. Entonces ya nada más les voy a modificar en los apuntes que les voy a mandar, que es una pequeña corrección. Pero aquí, por ejemplo, empiezo con el 0, ¿no? Entonces en mi último intervalo coloco el 0, ya para que no haya ahí alguna pregunta de, es que tengo que recorrer respecto a lo primero que les había enseñado, ¿no? Entonces aquí coloco un 0 y después voy haciendo como si fuera cascada también, ¿no? 0 más 150 y coloco el 150 acá, que en este caso tiene que ser el de la corriente caliente. Y luego 150 más 30 y lo coloco acá, que sería el de 180. Todo esto para que tenga mis intervalos para mi delta H, ¿no? Entonces vuelvo a comentar esto. Para que yo lo pueda hacer de una manera más sencilla y no tengan que ahí sumar, restar o que trasladar algún valor, siempre empezamos con 0 en la parte de abajo, ¿no? 0 y luego le sumo al 150, ¿no? Y luego al 150 le sumo el 30 y vamos a terminar con este valor de acá. Ahora, el valor que yo voy a tener en la parte de arriba, estos 180, le corresponde o le debe de corresponder al valor de los servicios, ¿no? O a la cantidad de energía que yo tendría que, en este caso, retirar, mediante agua de enfriamiento, que sean estos 180. Ok, ahora, para el agua fría, pero bueno, no para el agua fría, para la corriente fría igual. Yo empiezo en este valor, en este intervalo, entonces le coloco el 0. 0 más 37.5, 37.5, 37.5 más 75 me da 112.5. Entonces aquí igual, este valor alto del delta H frío le corresponde a los valores, ¿no? Que en este caso puede absorber, que son este de 112.5. Y esto siempre tiene que corresponder, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me voy ahora sí en las curvas compuestas. Estas curvas compuestas prácticamente solo son para ejemplificar o para poder explicar gráficamente qué es lo que está pasando en mi proceso. Son indicadores, ¿va? Bueno, entonces empiezo. Primero voy a poner las curva compuesta caliente, las temperaturas que son correspondientes, ¿no? Que sería 55, 105 y 15, pero les tengo que sumar el delta T mínimo sobre 2, que sería 55 más 5, 60, 105 más, aquí por ejemplo hay un error, ¿no? No había visto, 105 más 90 son, en este caso, 110, ¿sale? Y 115 más 5 son 120, ¿no? Ok, ya corregí por ejemplo acá. Que no sé por qué tenía, creo que yo se lo había cambiado, pero bueno, 120, ahí está, ya lo corregí. Ahora, si se fijan, tanto el primer valor como el último valor le corresponden a los valores, en este caso final, como de entrada de la corriente original, porque prácticamente estoy analizando qué pasa con ese calentamiento. Ok, ahora, los valores le voy a corresponder, pues son para 115, o sea, para 120, pues es el 180, para 105,
le corresponde el 150, o sea, el 110. Y para el 55, es decir, el 60, le corresponde pues el valor de 0. Y esta es la tabla de mi curva compuesta caliente, que en este caso es este de acá, ¿sale? Por se vea raro este lado, ¿no? Pero bueno. Ahora, para la curva compuesta fría sin ajustar, pues lo mismo, ¿no? Empiezo yo con el intervalo de 30, pero este intervalo de 30 le tengo que restar 5, que sería 25. Luego, al 55 le resto 5, son 50. Al 105 le resto 5, son 100. Los valores iniciales y finales, ¿no? Le deben de corresponder justamente a estos de acá, entrada y final. Entonces son 25, 100. Y quiero que se lleve a cabo el calentamiento de 120 hasta 60. ¿Sale? Los valores pues son 112, 37 y 0 correspondientes. ¿Sale? Entonces ahora, esa sería la gráfica de este proceso. ¿Va? Ahora, algo que yo les había comentado, no era que para empezar, nosotros podemos resolver el problema prácticamente de manera gráfica, empezando a agregar lo del delta T mínimo. Y algo que yo, bueno, quizás yo tuve la culpa porque no se los dije exactamente bien. ¿Sale? Entonces pongan atención a esta indicación. Nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, que esta es mi curva compuesta, en este caso, fría, ¿sale? Y la curva compuesta fría la tenemos que trasladar hasta un punto en donde se cumpla lo del delta T mínimo, ¿sale? Entonces en ocasiones el delta T mínimo corresponde, pero pues obviamente no siempre va a suceder. Entonces yo tengo que trasladar esta curva, en este caso fría, hasta que se cumpla el delta T, ¿no? Que prácticamente pues podemos ver que es como por acá. Ahora, ya que nosotros tenemos el valor del calor ajustado o de la cascada, en este caso corregida, vamos a poner acá otra vez, calor ajustado, y es simplemente el calor. Ya que tenemos el valor del calor ajustado, tenemos que sumarle, y esto era lo que no les había comentado, el valor del calor ajustado a mi corriente, en este caso fría, para poder ajustarlo. Pero pues en la primera vez que vimos esto no teníamos todavía la determinación del calor ajustado. Ok, entonces a este valor de 0 le sumo los servicios de enfriamiento. Entonces aquí sería 0 más 67.5, 67.5. 37.5 más 67.5 son 105. Y 112.5 más 67.5 pues me da 180. Entonces a la parte del delta H de mi curva compuesta fría ajustada, yo le voy a sumar la parte del calor ajustado, o en este caso del servicio de enfriamiento, que sería esta parte de acá. Entonces al final del día, ¿no? Ahora sí me va a dar esta gráfica, que me faltaba por ejemplo ahí nada más colocar bien el 110. Me va a dar este valor, ¿sale? Pero este valor justamente aquí, ¿no? Pues de hecho aquí voy a revisar porque creo que no sé si está graficando bien, ahorita reviso bien. Sería el correspondiente pues a prácticamente estos valores, ¿no? 60, 0, 110, 150, 120, 180, pero lo más importante, ¿no? Sería el correspondiente a este de acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo no tengo punto pinch, ¿de acuerdo? Porque aquí luego se ve que pues, no tengo punto pinch, no tengo servicio de calentamiento, entonces no tengo punto pinch por acá, ¿sale? Entonces yo no puedo, por ejemplo, hacer lo siguiente, porque muchos pueden decir, fíjense, en el momento que yo coloco, ¿no? Que yo coloco aquí y que yo coloco acá, estamos de acuerdo que, volvemos a lo mismo, yo meto el valor de mi corriente caliente a 120, ¿no? Y que va a salir a 70 y tantos, ¿no? Que sería el valor con el cual, no sé, es más, ni 70 y tantos, porque sería 80 y tantos, porque ya modifica la temperatura. Entonces sale como 80 y tantos, ¿no? Y esta entra a 20 y sale a 100 y sin ningún problema va a pasar esto. Pero el resto de la corriente se va a enfriar con servicios de enfriamiento, que es justamente el 67.5, que justamente es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? Si se fijan, no tengo el delta T mínimo en ningún lado, porque no tengo punto pinch. El acercamiento más grande sería aquí, ¿no? En el 90, no son 100, en el 100, 100. Y acá
con el 120. O sea, aquí no se cumple en ningún momento lo del delta T mínimo. Y muchos dirán, bueno, pues empújala más, ¿no? Empuja más este valor para que se cumpla el delta T mínimo. Pero si tú empujas más pues justamente, de todas formas, nada más estarías desperdiciando servicios, en este caso, tanto de enfriamiento como de calentamiento. Porque de todas maneras, nunca, no haber punto pinch, pues nunca voy a reducir, en este caso, la diferencia, ¿no? Aquí lo voy a hacer nada más de manera como que, bueno, pues sin ningún sentido, ¿no? Voy a aumentar a 120 los servicios, por ejemplo. Y entonces, aquí lo que hice fue aumentar a 120 kilowatts para acá. Pero lo que estoy haciendo es recorrer. Entonces, este delta T, ¿no? Pues es, por ejemplo, esto aquí son 120. Y acá tenemos cerca de 65. Entonces, aquí tengo un delta T de 65. ¿Sale? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean que es cuando no hay punto pinch, pues prácticamente no se cumple lo del delta T. Pero, porque tengo un delta T todavía mayor, normalmente, ¿no? Que sería este de acá, que sería de 20. Pero bueno. Entonces, esto es prácticamente un poquito de lo que es el punto pinch, ¿no? O el método de integración, en este caso, de las corrientes, pero cuando no hay punto pinch. Ahora, me voy a ir a otro ejercicio, que es otro que ya les tengo de este lado. Bueno, para este ejercicio, fíjense, yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo una corriente caliente que igual está a 120, pero yo la necesito solamente a 100 grados. Y tengo una corriente fría que está a 25 y yo la requiero a 105, ¿sale? Bueno, entonces llevo a cabo los cálculos, bla, 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 hago mi gráfica. De hecho, esta gráfica la puedo hacer al principio. Pero aquí, por ejemplo, si alguien puede notar, no se tocan las corrientes. Y como no se tocan las corrientes, ¿qué significa? ¿Quién le puede decir qué significa que no se toquen las corrientes? ¿Qué será? ¿Qué significa que no se toquen las corrientes? Pues eso significa que pues prácticamente yo puedo aprovechar todo el calor de una para la otra. Es decir, nunca van a violar la segunda ley de la termodinámica. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Yo tengo a 120 este de acá y esta yo la tengo en este caso a 100. Permíteme un momentito. Bueno, entonces comentaba, este de acá sería, como no estamos tocando, pues prácticamente yo puedo llevar a cabo este calentamiento y enfriamiento al mismo tiempo, ¿no? Pero aquí viene como lo contrario, ¿no? Nosotros estamos disminuyendo la temperatura de la corriente caliente desde 120 hasta 100. De hecho, si lo quieren ver hasta aquí, voy a colocar nada más esta flechita. Desde 120 hasta 100. Ajá. Porque la dirección es esta, la transferencia de calor. De 120 hasta 100, ¿no? Al mismo tiempo que yo estoy, en este caso, calentando la corriente de 20 hasta este valor, ¿no? Que serían 69, no sé qué valor. Y entonces, todo lo que se traslapa de este lado, que sería esta corriente que queda azulita, pues nosotros requerimos el valor de esa corriente, ¿no? No a 60 y tantos, sino que yo lo necesito hasta un valor de, en este caso, 105. Ajá. Entonces, justamente aquí, para que yo pueda llevar a cabo este calentamiento desde los 60 y tantos hasta los 105, yo ya no tengo corriente caliente. Ajá. ¿Qué es lo que necesitaría colocar aquí para llevar a cabo este calentamiento? Pues servicios de calentamiento, que en este caso sería masa de vapor, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí yo tengo más energía que puedo absorber que la que yo puedo dar, ¿no? Y si yo hago el análisis, ¿no? Que sería la corriente caliente puede ceder 60 kilowatts y la corriente fría
puede aceptar 120 kilowatts. Entonces claramente tenemos aquí una diferencia de 60 kilowatts, ¿no? Por ejemplo, de los que puedo en este caso aceptar. Hago el mismo análisis, ¿no? Corriente caliente le resto 115, a la corriente caliente, perdón, a la corriente caliente le resto 5, que sería el delta T mínimo sobre 2, me da 115. 100 menos 5 son 95. A la corriente fría le sumo, serían 30. A la corriente le sumo acá, que serían 110, ¿no? Y hago exactamente lo mismo, ¿no? 115, 110, 95, 30. Saco los deltas T, saco el intervalo. Para la corriente caliente sería de 115 a 95. Hasta acá. Coloco los FSP aquí de este lado. Y la corriente fría sería desde 30 hasta 110. Coloco los FSP aquí. Hago la sumatoria de las corrientes calientes, corriente fría, ¿no? Y ahora, pues me voy a la parte de la diferencia, ¿no? La diferencia de la corriente caliente y la corriente fría, que son 15, 22.5 y 97.5. Ajá. Entonces, lo que yo quiero que vean, ¿no? Por ejemplo, en el intervalo 1, yo tengo 15 kilowatts que puedo ceder. En ese intervalo, pues nadie lo está aprovechando. Luego son 45 y aprovecha 22.5. Y aquí no tengo nada y puede absorber 97.5 en el último intervalo. Bueno, entonces aquí, para no llevar a más tiempo esto, hago la cascada. Entonces empiezo en 0 siempre, le sumo 15, 37.5 y al final me queda en 60. ¿Sale? Esos 60 significa que yo tengo servicios, ¿no? O en este caso, cierta cantidad de calor, que en este caso que es la parte de la corriente fría que pueda absorber. Ajá. Que pueda absorber, y obviamente como pueda absorber este valor, pues nosotros necesitamos pues complementarlo con calentamiento, ¿no? Y es lo que hacemos en la parte del análisis pinch, ¿no? Este valor siempre tengo que colocar, para empezar la cascada corregida, con el valor más negativo, que en este caso sería el valor de 60. 60 más 15, 75, 75 más 22.5, 97.5, y al final, pues 97.5 menos 97.5 me va a dar 0. Aquí no hay punto pinch, ¿de acuerdo? Simplemente me va a decir, mira, de calentamiento necesitas 60 kilowatts y de enfriamiento no necesitas nada. Y obviamente no necesitas nada porque tú tienes una corriente fría que puede absorber mucho más energía de la que tú puedes, en este caso, como pues ceder, ¿no? Prácticamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Este valor, ¿no? Del calor acumulado es este de acá, que es el delta H aprovechable, nada más que con el signo contrario. Si nos vamos para el ejercicio 4, ¿no? Aquí nosotros teníamos que para el delta H aprovechable eran 67.5, ¿no? Y de este lado pues son 67.5. Siempre para la parte de la cascada de calor me va a dar este valor, ¿va? Ok, ahora, espérenme tantito, déjenme, ahorita regreso, denme 2 minutos. Mientras vayan analizando qué es lo que tenemos aquí. Bueno, entonces les comentaba, ahora voy a calcular las delta H's y lo mismo, ¿no? Empiezo con la corriente 1. En el primer intervalo, pues voy a empezar con el 0 y luego le voy sumando 0 más 45, 45, 45 más 15 son 60. Y ya tenemos la parte de lo que es el delta H caliente, ¿no? Luego, para la corriente fría, bueno, antes de seguir, aquí tengo 60 para la parte del delta H caliente y
tiene que coincidir con el 60 de este lado, ¿de acuerdo? Que son los servicios de enfriamiento, por así decirlos, ¿no? Que teóricamente tendría que colocar si yo no utilizara la interrelación de la corriente caliente y la corriente fría. Bueno, igual, para calcular el delta H frío, hago lo mismo, que sería 0. Para el primer intervalo, le sumo 97.5, le sumo 22.5, que serían acá 120. Y también, ¿no? Ese 120 tiene que coincidir con este delta H frío de 120. ¿Sale? Bueno, vamos a graficar y lo que les comentaba. Aquí prácticamente se ve que como no violan la segunda ley de la termodinámica en ningún momento, pues prácticamente esto no lleva ajuste. Y aunque yo lo ajustara me va a dar lo mismo. Y si se fijan acá, es exactamente lo mismo, nada más que con otro rango y con otra escala, ¿no? Prácticamente. Entonces al final del día, yo tengo que entender que si no se tocan en ningún momento, pues prácticamente los servicios de, en este caso, calentamiento, van a ser estos de acá, ¿no? Los voy a poner de este lado, ¿no? Más para que se vean. Ok, vuelvo a explicar la gráfica. Yo tengo una temperatura de 120, la meto el intercambiador de calor con esa corriente que está a 20, y la corriente caliente, pues sí se va a enfriar hasta los 100 grados, sin ningún problema. Pero la corriente fría, la corriente fría la voy a alimentar a 25, pero no va a poder salir a la temperatura que yo requiero. No se puede. No puede salir a los... ¿Qué? ¿Cuánto valía esto de acá? No puede salir a los 105 grados que yo necesito. ¿Sale? Entonces, como no puede salir a los 105 grados que yo necesito, sale aproximadamente esta temperatura. ¿De acuerdo? Que serían... De hecho, es lo que vamos a hacer con la red de intercambiadores de calor. Por eso necesito que ustedes vean prácticamente qué es, ¿no? Sale como a 65, ¿no? Más o menos. Aprox. 62, 65. Bueno. Y entonces para que yo llegue desde 65 hasta los 105, es donde yo tengo que suministrar servicios de, en este caso, calentamiento. Y esos servicios de calentamiento, pues justamente es la diferencia que hay entre, ¿no? Si yo quisiera proyectar esta línea hasta acá, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo el calentamiento de 60 y tantos hasta 105, necesito yo, pues, administrar esa cantidad de energía. Por lo que los servicios de calentamiento, pues, serían esos 60 kilowatts. ¿Sale? O sea, prácticamente sería este valor. Ahora, esa es la interpretación física. ¿Sale? Igual con dos corrientes. Ahora, hasta ahorita no me he topado con el punto pinch todavía. Son dos corrientes nada más, es complicado. Y aunque fueran varios, además es complicado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo y aquí sí hay punto pinch. Ok. Ese ejemplo es el siguiente. Tengo igual una corriente caliente, la cual viene, no sé, de un proceso. Es lo que hay que visualizar, ¿no? Está a 120 y yo la necesito a 40. Y luego la corriente fría está a 25 y yo la necesito a 230. Es decir, no sé, una caldera, ¿no? Por ejemplo. Esa sería la temperatura ambiente del agua, ¿no? Y esa es la temperatura a la cual entra a la caldera después de pasar por el economizador. No sé, por ejemplo, eso es lo que les digo, tenemos que visualizar. Entonces la corriente caliente puede ceder 240 kilowatts y la corriente fría tiene que aceptar 307.5 kilowatts. Si yo no tuviera, o si lo hago independiente, yo tendría que suministrar 307.5 kilowatts y yo tendría que quitar 240 kilowatts, este en agua de enfriamiento y en este en masa de vapor, ¿no? Por lo que, si hacemos la diferencia, pues aquí tenemos 67.5 kilowatts de diferencia entre esta y esta, ¿sale? Es decir, a mí me faltan 67.5 kilowatts para que se aprovecharan o para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Ok. Hago lo mismo. Estoy trabajando con un delta T mínimo de 10, ¿no? Igualito. No porque no pueda otro, sino porque pues así hice la hoja de cálculo. Y entonces yo empecé aquí, ¿no? De repente.
120 menos 5 porque es corriente caliente, 115. 40 menos 5 son 35. Ajá. 25 más 5 son 30. 230 más 5 son 235. Ok. Los ordeno. 235, 115, 35 y 30. Saco el delta T. 120, 80 y en este caso 5. Va. Veo cuáles son los intervalos. Sería de 115 a 35, que sería este de acá. Y nada más en este coloco el FCP. Para la fría sería de 235 hasta, en este caso, 30. Y en esos tres, pues coloco el FCP de la corriente fría. Sumo corriente caliente, corriente fría, el FCP 0030 01515, ¿no? Calculo el calor caliente, bueno, el calor caliente, el calor de la corriente caliente y el calor de la corriente fría. Hago la resta de estos dos e igual, ¿no? Por ejemplo, aquí en el intervalo 1 yo tengo para aprovechar, necesito 180 para calentar y no tengo nada, no puedo, pues prácticamente aquí tengo un déficit, ¿no? Luego acá, en el otro intervalo, puedo ceder 240 y aquí nada más absorbería 120, por lo cual aquí tendría 120 que me están sobrando. Y de este lado, en el último intervalo, yo necesitaría absorber 7.5 kilowatts, ¿no? Y no tengo nada, entonces tengo un déficit de energía. Ok. Hago la cascada de calor, ¿no? Saco el valor de Q, el valor de Q acumulado, o el valor de Q, como ustedes lo quieran poner. 0, 180, bueno, menos 180, aquí serían 60 y acá 67.5. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que pues prácticamente yo tengo pues, energía, en este caso, de menos, que tengo que pues prácticamente apuntalar de alguna manera. Entonces aquí coloco el valor más negativo, ¿no? O el más pequeño de todos, que sería el 180. Estos 180 le corresponden a los servicios de calentamiento. Es decir, yo tengo que calentar o tengo que agregar 180 kilowatts. Pero bueno, hago 180, 180 menos 180, 0. Aquí está el punto pinch. Aquí sí tengo punto pinch. 0 más 120, 120 y 120 menos 7.5 son 112.5. Y estos son los servicios de enfriamiento. Ahora, antes de irme a la parte del calor, de la parte del coajustado, me voy a ir al 67.5, por ejemplo acá, y este valor del 67.5 de la cascada de calor le debe de corresponder a este delta H que le ponemos aprovechable, ¿no? O disponible, pero justamente es la diferencia entre una y otra corriente, ¿no? Prácticamente. Este delta H que nosotros tenemos aquí, pues prácticamente me va a dictar lo que yo ya había dicho desde el principio. Yo aquí puedo absorber 307 o necesito 307 kilowatts y nada más puedo ceder 240. Entonces prácticamente aquí lo que me indica es que yo necesito 67.5 kilowatts que tengo que sacar de algún lado. Pero bueno, entonces ya que ajusto todo esto, pues ya me doy cuenta que el punto pinch está aquí. Y acuérdense que el punto pinch es para diseño, que me voy a meter eso en la parte de las redes de intercambio de calor. Todavía no lo diseño, le estoy dando vueltas para que ya que me ponga a diseñar, pues esto ya quede totalmente correcto. Porque este es apenas el método para encontrar el punto pinch y con ese punto pinch yo voy a diseñar la red de intercambiador de calor arriba del punto pinch y luego abajo del punto pinch. ¿De acuerdo? Y eso es a lo que vamos a llegar a la próxima clase. Pero bueno, entonces aquí me está indicando que tengo 180 kilowatts de servicio de calentamiento, masa de vapor y 112.5 de enfriamiento. Ok, vamos a ver mis curvas. Esa es mi curva compuesta sin ajustar, ¿no? Que aquí me indica que el calentamiento, no es cierto, que la corriente caliente está a 120 y yo quiero que salga más o menos a 40, ¿no? Entonces tiene que ocurrir esto. Pero la corriente fría, por ejemplo, se encuentra a 25 y yo quiero que salga a 230. Entonces lo que estamos viendo aquí, prácticamente, a ver, déjenme me robo una de estas flechas, es algo bien importante y es algo que, insisto, yo necesito que ustedes comprendan. En el momento que yo alimento, porque así lo voy a hacer, mi corriente caliente a 120, ¿no? Yo estoy alimentando mi corriente fría, pues en este caso a 25, creo, ¿no? ¿Sí es 25? Sí, 25. Pero si yo nada más meto el intercambiador de calor, así como está esto, pues yo nada más voy a poder obtener este valor, ¿no? Hasta acá, hasta aquí, hasta este valor.
Y el resto, pues no se va a poder obtener. Entonces yo tengo, ¿no?, que pues plantear, ajustar la curva. Aquí sí tengo que ajustar la curva porque nada más llego hasta este valor aproximadamente. Entonces aquí alcanzaría el equilibrio térmico y no tendría mi corriente caliente hasta 40. ¿Sale? Ok, entonces pongan atención. Bueno, entonces como no se puede lograr esto, lo que voy a hacer es ajustar la curva. Para ajustar la curva, lo que les había comentado que era sumar el delta T, pues eso es erróneo. Lo que yo tengo que hacer es aumentar los servicios de enfriamiento, pero solamente la curva fría, eso sí, ¿no? 0, le sumo los servicios de enfriamiento, sería 112.5. Luego a 7.5 le sumo los servicios de enfriamiento, serían 120. Luego 120 más 112.5 serían 240. Y 307 más 112.5 serían 420. Ahora, acuérdense que para graficar las curvas compuestas caliente y fría, pues yo tengo que cerciorarme nada más que las temperaturas sean correctas, ¿no? Por ejemplo, para la corriente caliente son 115 más 5, 120. 35 más 5, 40. Entonces nada más veo mi intervalo original. 120, 40, correcto, ¿no? Luego, para la curva fría, resto, ¿no? 235 menos 5, 230. 115 menos 5, 110. 35 menos 5, 30, porque ese es el delta T mínimo sobre 2, ¿no? Luego tendría 30 y aquí sería 25. Entonces 25 hasta 230. Reviso mis intervalos, efectivamente son estos, ¿no? Ok. Acuérdense que para obtener el delta H caliente, ¿no? Nosotros tenemos que empezar con el valor, en este caso de 35. Bueno, para la corriente caliente, aquí le colocamos el 0, le sumamos la parte de la corriente caliente, serían 240. Igual para el intervalo de la corriente fría empezamos en 0, le sumo 75, le sumo 120 y le sumo 180. Recuerden que los valores más altos le deben de corresponder a los valores que pueden tener de la delta H caliente y la delta H fría. Solamente para que ustedes se den cuenta que sí lo están haciendo bien. ¿Va? Bueno, entonces ya que lo corregimos es porque ya le añadimos el valor del coajustado. Y ahora yo tendría esta gráfica aquí. ¿Sale? Ok, como aquí sí hay punto pinch, ¿no? Prácticamente aquí es bien interesante llevar a cabo el diseño. ¿Sale? Porque antes no sabíamos hasta qué valor me daba o hasta qué valor yo tenía, pero aquí sí, porque sí, aquí sí tengo punto pinch, por ejemplo. Ok, entonces fíjense, arriba del punto pinch, ¿no? Lo que yo voy a tener, pues prácticamente solo es esta parte de la curva, ¿no? Abajo del punto pinch, el punto pinch está aquí, tengo tanto calentamiento como enfriamiento. Entonces fíjense aquí, eso es realmente lo más interesante y lo que nos va a ayudar la mayor parte del tiempo. Nosotros abajo del punto pinch, ¿no?, que prácticamente es esto de acá, yo voy a llevar a cabo mi enfriamiento de la corriente caliente. El enfriamiento está pues justamente a partir de los 120 hasta el valor, ¿no?, por ejemplo, que va a ser como valor límite, donde ya no sé, en este caso se toquen la corriente fría y la corriente caliente, ¿no? Aquí. Entonces yo voy a poder enfriar o voy a poder meter mi corriente caliente, así como está, desde los 120 hasta el valor de los 70 y tantos, ¿no? Por ejemplo. Y mi corriente fría, yo la voy a alimentar desde los 25 y esta va a salir hasta este valor de temperatura, que sería este de aquí, que sería el punto pinch, ¿no? Pero el de abajo. ¿Por qué va a salir hasta los 110? Ah, bueno, porque entonces así me aseguro que este delta T pues se esté manteniendo. Y es justamente lo que hacemos con el diseño del pinch, ¿no? Ah, ok, entonces vas a meter tus corrientes en un intercambiador de calor. Tu corriente caliente la vas a alimentar a 120, tu corriente fría la vas a alimentar a 20 y tu corriente fría va a salir a este valor de la temperatura del pinch frío, ¿no?, por así decirlo, que es 110. Y tu corriente caliente va a salir a una temperatura como de 70 y tantos. Ah, ok, está bien. Entonces, esto es el análisis pinch. Y entonces, si se fijan, ya después que hago ese análisis, todavía no tengo mi temperatura requerida para, pues, la corriente caliente. Ajá. Y como no tengo todavía mi temperatura
que yo requiero para mi corriente caliente, entonces todavía esta corriente caliente la tengo que agotar con servicios de enfriamiento, ¿no? Para que pase de una temperatura de casi 80 hasta una temperatura de 40, yo necesito servicios de enfriamiento, necesito agua de enfriamiento, que sería la distancia que debería de haber de aquí hasta aquí, ¿no? Que es en cuanto están traslapadas de este lado. Y si yo mido, son 120, 110, 115, ¿no? Que tiene que corresponder al valor, en este caso, de enfriamiento, que son los 112.5. Ahora, vamos a analizar arriba del punto pinch. Bueno, pues arriba del punto pinch ya nada más tengo corriente fría, ¿no? Prácticamente. Bueno, pero como mi corriente fría, yo la necesito hasta 230. Yo aquí saco la corriente fría a 110. Entonces, yo ya voy a tener esta corriente fría a 110. Pero para que pueda llegar hasta mi temperatura deseada, que son los 230, bueno, pues yo tengo que añadir masa de vapor, ¿no? O servicios de calentamiento, en este caso. Bueno, este servicio pues, prácticamente va a ser desde este punto hasta este punto, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo quiero que se caliente de esta manera, de 110 a 230, pero para poder conseguir esto, pues lo que yo necesito prácticamente es añadir energía. Y nosotros vamos a añadir energía con masa de vapor. Bueno, entonces la cantidad de masa de vapor que yo voy a añadir, pues es la que está representada por esta flecha horizontal, ¿no? Este de acá. Y esto de acá sería la diferencia, ¿no? Que viene dada por este de acá, que serían los 180. Entonces prácticamente, voy a ver el resumen. Si yo quisiera calentar desde 25 a 230, tendría que añadir 307.5 kilowatts por medio de masa de vapor. Si yo quisiera enfriar desde 120 a 40, tendría que quitar 240 kilowatts con agua de enfriamiento. A la hora que hago mi análisis pinch, me doy cuenta que no necesito añadir los 307.5 kilowatts, sino que de masa de vapor nada más necesito añadir 180, ¿no? Kilowatts. Y de la parte de enfriamiento yo no necesito, en este caso, quitar 240 kilowatts con servicios de enfriamiento, sino que solamente necesito 112.5. Y es prácticamente lo que tengo. ¿Sale? Entonces aquí sí tengo punto pinch. Y este punto pinch justamente es este de acá, que es el delta T mínimo que yo puedo mantener, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo el diseño. Entonces, un spoiler, nosotros siempre hacemos un análisis arriba del punto pinch y por debajo del punto pinch. ¿Sale? Bueno, estos son para dos corrientes, que es digamos que lo sencillo, ¿no? Pero es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, para mi ejercicio 1, que fue el primero que nosotros analizamos, nada más lo voy a repetir. Ese fue el primerito que hicimos, ¿sale? Lo voy a volver a hacer nada más desde este punto de vista, pues ya físico, ¿no? Aquí tenemos 4 corrientes. Tenemos 2 corrientes frías, una corriente que necesito a 20, más bien que tengo a 20 y requiero a 180. Para esta corriente necesitaría yo añadir 32 kilowatts. Para la corriente fría 3, ¿no? Que se está acá, yo tengo 140 y la necesito a 230. Necesito añadir 27 kilowatts. Entonces quiere decir que de servicios de calentamiento necesitaría 59 kilowatts por sí solos. Tengo 2 corrientes calientes que están saliendo a 250 del proceso y las necesito enfriar hasta 40. Ok. Entonces para poder enfriar necesito retirarles 31.5 kilowatts. Para la corriente 4 está saliendo, saliendo a 200 o entrando a 200 como ustedes quieran. Está a 200 kilowatts y la necesito hasta 200 grados Celsius y la necesito hasta 80 grados Celsius. Entonces necesito retirar 30 kilowatts. Bueno, en total necesito retirar 61.5 kilowatts y necesito 59 kilowatts, ¿no? Entonces la diferencia entre estos dos serían 2.5. Es decir, si yo metiera directamente todas las corrientes, por así decirlo, entre sí, me sobrarían 2.5 kilowatts. ¿Sale? Ahora, yo sé que hago la curva, ¿no? Me salió más o menos aquí. Y aquí violo la segunda ley de la termodinámica. Aquí, por ejemplo, no es tan directo el análisis, porque en realidad yo podría conectar, ¿no? Por ejemplo,
la corriente 1 con la corriente 2 o la corriente 4 con la corriente 3. Pero aquí, simplemente en el momento que estas están pues tocando aquí, se está violando la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Entonces aquí no es como tan directo evaluar. Mira, yo alimento a 250 y yo tengo el agua de enfriamiento a 25, ¿no? O a 20. Prácticamente porque esto es compuesto. Entonces nosotros tenemos que descomponer ya en la red de intercambiador de calor. Pero bueno, aquí lo importante es checar, ¿no? Cuánto tengo aquí o cuántos traslapes tengo y si tengo que ajustar. Claramente tengo que ajustar. Claramente tengo que ajustar porque pues tenemos intersecciones. Bueno, voy a hacer el método. A las corrientes frías les añado 5 grados porque es el delta mínimo 10. Y aquí quedaría 25, luego 185. La corriente caliente le resto 5. Serían 250, 245, 40, 35. A la corriente fría 140, 145, 230, 235 y luego 200 y 195, ¿no? Y 80 y 75. Tengo que ordenar en función de la temperatura más alta, que sería la de 245. Luego aquí viene 235. Luego acá viene 195. Luego 185. Luego 145. Luego 75. Luego 35 y luego 25. Aquí pues sí, no se repite ninguna. Bueno, saco el delta T y coloco los intervalos. Corriente fría, que es la corriente 1. Va desde 25 hasta 185. 25 hasta 185. Y aquí en este primero lo dejo sin CP. ¿Sale? Entonces nada más en donde tengo delta T. Para la corriente 2 vamos 245 hasta 35. 245 hasta 35, que sería esta de acá. Entonces aquí, por ejemplo, también dejo sin CP el primero y nada más coloco el FCP en los demás. Para el intervalo 3, que sería 145 a 235, sería 145 aquí y 235 por acá. Entonces igual, dejo el intervalo acá de este lado. Corriente caliente, 195 a 75, serían 195. Y acá de este lado serían 75 y quedaría así más o menos. Y bueno, hago la sumatoria de los FCPs de las corrientes calientes, punto 25, punto 15, punto 15, punto 4, punto 4, punto 4, punto 15, 0. Luego para la corriente fría, 0, punto 3, punto 3, punto 5, punto 2, punto 2, punto 2. Ok. Calculo el calor de la corriente caliente, calculo el calor de la corriente fría. Y aquí, por ejemplo, si voy a empezar a hacer el delta H. Ok, empiezo de 0. Siempre le pongo 0 aquí al principio. 0, luego 6, luego 28, 34, más 16, 50. 50 más 4, 54. 54 más 6, 60. 60 más 1.5, 61.5. Y este valor del 61.5 es el valor del delta H caliente, que es el que yo tengo que retirar, que es la sumatoria de estos dos. ¿Sale? Ok, luego, para el frío. 0, 0 más 2, 2, 2 más 8, 10, 10 más 14, 24, 24 más 20, 44, 44 más 3, 47, 47 más 2, 59, y este 59, pues es el calor, ¿no? O en este caso el delta H frío, que es la cantidad de energía que yo puedo, o más bien que yo tengo que suministrarle para llevar a cabo mi cometido, ¿no? Pero bueno. Hago la resta, ¿no? Ya con esto ya podría hacer mi curva compuesta, ¿no? Que sería este de acá. Bueno, pero ahora tengo que ajustarla, ¿no? Ok, entonces resto el calor de la corriente caliente menos el calor de la corriente fría. Y aquí tendríamos 1,5 en el primer intervalo. Entonces en este intervalo tengo unos 5 kilowatts que no se aprovechan de ninguna manera. 6 contra 12, aquí me hace falta kilowatts, ¿no? Tengo un déficit. 4 contra 3, 1 me sobra. Tengo déficit, me sobran, déficit, déficit. Ok. Hago mi cascada de calor. ¿Sale? Y empiezo siempre con 0. Entonces aquí 0. 0 más 1.5. Luego le resto, sería 4.5. Le sumo, sería 3.5. Le resto, sería 7.5. Le sumo, sería 6.5. Le resto, 4.5 y 2.5, ¿no? Entonces ya tengo mi cascada, en este caso, de calor. Y aquí me doy cuenta
¿no? Que para poder abatir el valor más pequeño sería abatir estos 7,5. Entonces aquí lo que corresponde es que ese intervalo necesita, en este caso, energía. Para poder abatir este valor, o en esto colocar 7.5 de masa de vapor. Bueno, 7.5 kilowatts de servicios de calentamiento, ¿no? Que le corresponderían a este valor. Entonces vuelvo a corregir ahora mi cascada. 7,5 más 1, 5, 9. Luego tenemos 6, serían 3. Luego 3 y 1, 4. 4 menos 4. Y aquí está el punto pinch. ¿De acuerdo? Aquí sí tenemos punto pinch. No es a fuerzas tener punto pinch. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí estaría mi punto pinch. Déjame lo pongo de otro color. Y acá de este lado, bueno, terminamos. 0 más 14, 14. 14 menos 2, 12. 12 menos 2, 10. Y serían los servicios, en este caso, de enfriamiento. ¿Sale? Que serían los 10. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Para poder ajustar la curva compuesta, tendremos que sumarle los servicios de enfriamiento, que serían estos 10. Entonces sería 0 más 10, 2 más 10, 10 más 10 y así sucesivamente. Ahora, voy a armar la curva compuesta caliente, ¿sale? Y vamos a ver los intervalos. Empiezo con 2.45, le tengo que restar, perdón, no, es caliente, tenemos que sumarla. Serían 2.50. Ok, luego 2.35, 2.40, 195 le corresponde 200, 185 le corresponde 190, 145 le corresponde 150, a 75 le corresponde 80, a 35 le corresponde finalmente 40. Y hasta aquí, porque hasta aquí tenemos el rango de las dos curvas, ¿no? Entonces nada más para cerciorarnos, pues yo me voy de este lado. La corriente caliente, la más bajita es 40, su temperatura, y la más alta es 250. Entonces aquí tengo 40 hasta 250, ¿va? Ahora corriente fría, igual. Esta empieza en 235 y termina en 25, pero aquí sí tengo que restar. 235 menos 5, 230, luego sería 190 porque serían 195, serían 180, luego 145 menos 5 serían 140, a 75 le corresponde 70, luego a 35 le corresponde 30 y a 25 le corresponde 20. Ok, entonces 20 y 230. Voy a ver por acá. Y el de las corrientes frías, la temperatura más baja efectivamente es 20 y la más alta es 230. Y aquí están, ¿no? 20 y 230. Bueno, ahora, ya que corrijo con los servicios de enfriamiento la curva compuesta fría, entonces ahora sí, ya puedo ver lo del punto pinch. Ah, mira. Y justamente aquí el punto pinch le corresponde, pues, este lado. Voy a robarme esto de acá. Que les digo, esto ya lo habíamos hecho, pero obviamente sin punto pinch, o creo que sí con punto pinch, pero sin el punto de vista, en este caso, físico. Y entonces este, que es el delta T mínimo, que sería el de 10, es lo que va a marcar, ¿no? La forma en la que vamos a diseñar, ¿no? Porque prácticamente aquí podemos ver dos cosas. Nosotros podemos aprovechar el intervalo, ¿no? Por ejemplo, arriba el punto pinch, que sería de este valor hasta este, bueno, sería hasta al revés porque es corriente caliente, que sería de 250 hasta este punto, ¿no? Por ejemplo, debajo del punto pinch, ¿no? Sería el valor de los, ¿qué es este? 20 hasta este punto aquí, ¿no? Por ejemplo. Y después sería diseñar, por ejemplo, de aquí, del punto pinch, hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí. Y por debajo del punto pinch para la corriente caliente sería aprovechar el valor que tenemos de aquí hasta aquí, ¿no? Si se fijan. Porque es justamente en donde nosotros tenemos que se proyectan tanto la corriente fría como la corriente caliente, ¿no? Prácticamente aquí, por ejemplo. Aquí y acá. Y entonces el resto, ¿no? Yo lo tendría que, en este caso, afrontar con lo que son los servicios, ¿no? Por ejemplo, para llevar
Aquí, por ejemplo, mi valor del vapor, bueno, no del vapor, de la corriente caliente, tendríamos más o menos como a unos 90, va a salir como a 90, pero de 90 hasta el valor de 40, que por ejemplo yo requiero, pues yo necesitaría terminar de enfriarlo, ¿no? De enfriar esta corriente caliente con servicios de enfriamiento, justamente, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá, que serían los 10 kilowatts. Y para terminar de calentar, porque por ejemplo hasta aquí aprovecho el calor, pero para poder terminar de calentar este intervalo, que sería desde los 210 hasta los 230, yo necesitaría pues suministrar servicios de calentamiento. Estos valores que nosotros tenemos acá de 230 y acá de 90, nosotros los vamos a volver a repetir ya que hagamos el análisis de los intercambiadores de calor. Entonces, nada más para corroborar, ¿no? Los servicios de calentamiento serían 7.5. Entonces, para poder calentar de los 200 y tantos hasta los 230, necesito 7.5, que serían estos de acá. Y luego, para poder enfriar desde los 80 y tantos hasta el valor de, en este caso, 40, yo necesitaría 10 kilowatts de calor, ¿no? Y prácticamente es esto. Donde se superponen, no se superponen, donde se proyectan tanto la corriente caliente como la corriente fría, justamente en estos valores se va a aprovechar el calor que viene integrado en cada corriente. Ahora, la manera en que se conectan lo vamos a ver después, en la siguiente clase. Pero en donde nosotros ya no tenemos, en este caso, superposiciones o proyecciones, justamente es en donde yo ya no puedo aprovechar esa cantidad de energía. Pero pues obviamente yo requiero de todas maneras enfriar. Por eso tenemos servicios de enfriamiento y tenemos servicios de calentamiento, que se ven en la tabla problema en la parte superior y en la parte inferior. ¿Sale? Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta como de esta explicación? Desde este punto de vista, digamos que físico. Ahora, vamos a ver los ahorros. Si yo no tuviera estas corrientes 1 y 3, la única manera de poder elevar, más bien, de poder reducir la temperatura de las corrientes calientes sería con servicios. Y sería aplicando 61.5 kilowatts. Si no tuviera las corrientes calientes, la única manera de calentar desde 20 a 180 y de 140 a 230 sería con servicios de calentamiento, masa de vapor. Y tendría que aplicar 59 kilowatts. Pero como estoy viendo que esas interacciones entre las corrientes calientes y frías me pueden llevar a un ahorro, esto se ve reflejado en servicios de calentamiento, 7.5. Y yo antes necesitaba 59, ¿no? Pues sí me estoy ahorrando bastante. Y en servicios de enfriamiento necesito 10 y antes necesitaba 61.5. Ok. Donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, la traba, por ahí, sería en la cuestión de, pues necesitas intercambiadores de calor, necesitas mandarlos a construir, necesitas diseñarlos, ¿no? ¿De qué tipo? Bueno, es ahí donde viene lo interesante. Pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotros, eso lo ven en diseño de equipos. Pero bueno, ejercicio 2, que fue el que les dejé de tarea, ¿no? Ok, para el ejercicio 2 era donde tenían las entradas al reactor, bla, 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 ¿no? Entonces voy a evaluar todos los ejercicios para que ustedes vean más o menos de lo que estoy hablando. Porque esto lo necesitamos corregir. Por ejemplo, la corriente fría está de 60 hasta 205. Luego tengo otra corriente fría que está a 160 y necesito a 210. Una corriente caliente que está a 270 y necesito enfriarla a 160. Y otra que está a 220 y que necesita salir a 70. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, para la corriente fría 1 necesito servicios de calentamiento de 2900 kilowatts y de 2500 kilowatts. En total necesito 5400 kilowatts. Luego, para la delta H, que sería la caliente, son servicios de enfriamiento. Y en total necesitaría 7230. Entonces yo puedo ceder 7230 y la corriente fría necesita 5400. Por lo tanto, tengo ahí 1830 volando, que se pueden ceder todavía. Bueno, ocupo el mismo delta T mínimo, puedo ocupar otro, no pasa nada. Y bueno, hago lo mismo, ¿no? A las corrientes frías le sumo 60 más 5, 65, 25 más 5, 210.
160 más 5, 165. 210 más 5, 215. A las corrientes calientes les resto. 270 menos 5, 265. 160 menos 5, 155. 220 menos 5, 215. 70 menos 5, 65. Y bueno, aquí están mis intervalos para la curva compuesta. Ok. Ahora, lo mismo de siempre. Empiezo con los intervalos, ¿no? 65 a 210. 65 hasta 210. Los pongo de color azul porque es, en este caso, fría, ¿no? Ok, luego los FCP serían 20, 20, 20. Dejo el primer intervalo sin nada, ¿no? Luego, para la corriente caliente sería de 265, o sea, desde acá hasta 155, o sea, hasta acá. Ok, aquí, por ejemplo, lo que no mencioné es que tengo que ordenar las temperaturas. 265, luego 215, luego 165, luego 155. Pero, por ejemplo, aquí la temperatura de 215 se repite. Solo es necesario colocar una. Y otra que se repite es la de 65. Por eso solamente es necesario colocar una. Ok, continúo. Corriente caliente de 215 hasta 65. 215 hasta 65. Luego la corriente fría de la corriente 4 sería 165 hasta 215. Se hace de aquí hasta 215. Igual, coloco los intervalos. Sumo los FCPs. Sumo los FCPs caliente-frío. Saco el valor de la corriente caliente, que sería el FCP caliente por el delta T. Eso ya lo saben hacer, ¿no? Bueno, si no, les recuerdo, ¿no? Es el delta T por el FCP. Y para la corriente fría es el FCP por el delta T. Ok. Ahora, voy a sacar mis delta H para la corriente caliente, que sería empezando con 0. Siempre empiezo con 0 acá, ¿no? Entonces, este es el intervalo más chiquito. 0, y le voy sumando 3150, 530, bueno, hasta llegar a este valor. Recuerden que este delta H tiene que ser el valor de el calor que le tengo que retirar. Luego, para la corriente fría igual empiezo en 0, ¿no? 0, le sumo hasta llegar hasta este valor, que son los 5400, y tiene que coincidir con el valor del calor que tengo que someterle, ¿no? O tengo que meter, en este caso, a esas corrientes, o a esas corrientes. Ok, bueno. Con esto pues prácticamente ya podré armar mi curva, en este caso, compuesta sin ajustar. Y aquí vemos que violamos nada más en la parte de arriba lo que es, bueno, nada más, ¿verdad? Lo que es mi transferencia, en este caso, de calor. No tengo un delta I. Bueno, continúo. Resto los calores de la corriente caliente y la corriente fría. 900 menos 0, aquí tengo 900 disponibles. 265, 250, tengo 15 disponibles. Luego aquí 2385, 3150, aquí me hace falta, en este caso, 765. Luego 530 contra 200, tengo 330 disponibles. 3150 contra 1800, tengo 1350 disponibles. Ok, hago mi cascada de calor y empiezo de 0, siempre de 0. 0 más 900, 900, 915. Luego le resto, me quedan 150. Luego 330, 480 y luego 1350 y son 1830. Estos 1830 de mi cascada de calor deben de corresponder a este delta H que yo lo titulé aprovechable, ¿no? Es decir, yo tengo aquí 1830 pues prácticamente kilowatts que me están sobrando, por así decirlo, ¿no? Ok. Si se fijan aquí no tengo ningún valor negativo. Quiere decir que no voy a tener punto pinch y tampoco voy a tener, en este caso, servicios de calentamiento. Coloco el valor más bajo, que sería 0, y empiezo a sumar 0 más 900, 900. Bueno, prácticamente me va a quedar exactamente el valor del calor ajustado, que sería este de acá. Y esta es mi cascada de calor corregida, ¿sale? Este de acá me falta colocarlo, pero estos van a ser mis servicios, en este caso, de enfriamiento. Estos van a ser mis servicios de calentamiento. Ok, para corregir mi curva fría ajustada, que era lo que habíamos hecho mal la vez pasada, tengo que sumar los servicios, en este caso, de enfriamiento. Y sería delta H0 más servicios de enfriamiento. Este sería los 1800 más los 1830. Luego sería los 2000 más los 1830. Bueno, y así sucesivamente, ¿va? Ok, voy a colocar las temperaturas.
Empiezo con la curva caliente. Sería desde 265 hasta 65, o sea, todas las temperaturas. Y a estas les tengo que sumar 5. 270, 220, 215, que este resulta de 210 más 5. Luego 170, luego 160, luego 70, ¿no? Y esos son mis valores. Para la curva fría compuesta sería pues, prácticamente desde 215 hasta 65, ¿no? Entonces sería 210 porque le tengo que restar. 215 menos 5, 210. Luego 210 menos 5, 25. 165 menos 5, 160. Luego sería 150 y al final hasta 60, ¿no? Una vez que ajusto, pues aquí ya tengo mi curva compuesta ajustada. E igual, lo que yo tengo que interpretar, ¿no? Que es lo que me va a servir para la hora del diseño, es, bueno, mi punto pinch no existe, no tengo punto pinch. Oye, pero yo estoy viendo aquí que hay un valor del delta T mínimo. Sí, aquí, pero no son 10. O sea, acuérdense que el delta T mínimo es 10. Ajá, a ver. El delta T mínimo es 10. Ajá, y si se fijan aquí yo tengo 160 y un cuadrito vale 10. Entonces aquí serían 170. Tengo un poquito más, ¿no? Del delta T mínimo. Entonces aquí no tengo punto pinch. Es un problema de umbral. Dice, no, es que yo veo el punto pinch. No, acuérdense que el punto pinch es el punto en donde tenemos la mínima separación. Pero aquí me doy cuenta que este punto pinch, pues no es punto pinch. ¿Por qué? Porque en mi tabla compuesta, en mi tabla problema, no me está dando el 0. O sea, no tengo punto pinch. Dice, no, es que en la gráfica yo veo que aquí tengo este valor. Sí, pero este valor de delta T le corresponde a un valor mayor. Ah, ok, entonces siempre va a ser un valor mayor. Sí, porque en ningún lado o por ningún lado veo que yo tenga la separación solamente de un cuadrito. Si se fijan, no tengo nunca la separación de un cuadrito. Vamos a hacerlo acá, ¿no? Ah, es que quiero poner el 2500. Esto nada más es como para exagerar. Y entonces, si yo le añado más servicios de enfriamiento, lo que voy a hacer pues, es separar más lo que son el delta T mínimo. Aquí estoy trabajando ya con un delta T mínimo de 25. Entonces aquí pues no pasa nada, ¿no? Ah, entonces le voy a poner menos enfriamiento. 1000, ¿no? No, pues si tú le pones 1000, va a violar la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces justamente aquí, este valor de 1830 es mi valor óptimo. Si tú quieres desperdiciar energía, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Le quieres poner 2000, ponle 2000, no pasa nada. Porque pues yo voy a garantizar que este delta T mínimo pues no se va a violar. Pero pues aquí estoy desperdiciando porque por ejemplo acá yo tendría que suministrar 2000 de enfriamiento, pero como esta ya se traslapa, yo aquí también ya tendría que administrar calentamiento. Y eso sería desperdicio de energía. Por eso aquí yo tendría que fijarme que fueran los 1830 para que efectivamente yo tuviera 0 de calentamiento. Ahora vamos a comparar esto que estoy comentando, ¿no? A ver, ¿cómo que para desperdiciar, para que no se traslape? Sí. Recuerden lo siguiente. Nosotros son problemas de umbral, ¿no? Porque no tenemos punto pinch. Pero algo que tenemos que entender pues, es prácticamente que nosotros vamos a empezar de acá arriba, ¿no? Por así decirlo. Y yo voy a diseñar, ¿no? Hasta que pues pueda ceder toda esta energía, ¿de acuerdo? Y en este caso, yo voy a diseñar hasta que se ceda toda esta cantidad de energía, ¿no? Se ceda esa cantidad de energía, o se absorba, más bien, ¿no? Como aquí no tengo un delta T mínimo, obviamente yo tengo que hacer, o tengo que meter en la parte de los intercambiadores de calor para tener ciertos valores, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender es que aquí nosotros vamos a tener, pues, por ejemplo aquí, ¿no? Hasta este punto yo voy a poder intercambiar calor de las corrientes calientes con las corrientes frías por una sencilla razón. En el momento que nosotros traslapamos la corriente fría, volvemos a lo mismo, pues yo ya no puedo absorber más energía, ¿no? Porque yo empiezo en 60, ¿no? Y termino en 210. Y mientras se proyecten estas líneas, pues no hay ninguna bronca, ¿no?
que es justamente lo que yo quiero, es la parte del análisis. Mientras esto esté aquí, no hay bronca, ¿no? Pero mi valor de la corriente caliente aquí, por ejemplo, no va a salir a la temperatura que yo requiero. Yo requiero que salga a 70. Y aquí voy a ver que va a estar más o menos con unos 120 y tantos, ¿no? Entonces, para que yo pueda pasar de los 120 y tantos a los 70, pues prácticamente yo necesito colocar servicios de enfriamiento. ¿Por qué servicios de enfriamiento? Pues porque esta corriente o esas corrientes ya no pueden absorber más energía, ¿vale? Y ese servicio de enfriamiento, pues obviamente corresponde al valor que tenemos acá, que son los 1830. Sin embargo, para la parte de arriba, si se fijan, pues la corriente fría sí logra salir a 210, por ejemplo, y entonces no necesito servicios de calentamiento, ¿no? Prácticamente serían los valores que tengo acá, ¿no? 0 de calentamiento. Y aquí me lo está diciendo mi mismo problema. 0 contra 1830 de enfriamiento. Y ya, prácticamente. Ok, ahora, último, que es el que les dejé tarea este fin de semana. Y el que iba a comentar el día lunes, pero pues ya no nos dio tiempo, ¿no? Porque pues no traje cargador. Ok, para igual, tenemos dos corrientes calientes que están a 80 y sale a 40. Y esta que está a 170 y que sale a 80. Y dos corrientes frías que están a 60 y que terminan en 120 y que está a 100 y que quiero hasta 150. Yo tengo disponible para lograr que se enfríen las corrientes calientes, que tengo que suministrar 855 kilowatts o tengo que retirar 855 kilowatts en forma de servicios de enfriamiento, ¿no? Y para la delta H fría, pues en este caso tendría que suministrar 810 kilowatts en servicios de calentamiento, ¿no? En cuanto al aprovechable, yo puedo ceder a 855 y yo puedo absorber 810, por lo que quedarían 45 kilowatts volando, ya desde entrada, ¿no? Ok, ahora, hago el análisis. Bueno, esto ya lo hicieron, porque ya queda poquito tiempo, entonces me voy a saltar un poquito a la parte de los delta H, ¿no? Me queda 855, que es el valor de la delta H caliente, me queda 810, que son el valor de la delta H fría. Grafico y podemos ver que atraviesa aquí, ¿no? Se ve la segunda ley de la termodinámica. Entonces esta la tengo que desplazar hasta este lado, pero para desplazarla necesito calcular los servicios de enfriamiento. Ok, coloco esto y hago la parte de la resta, ¿no? Serían 75 menos 0, 75, 225, 270, bueno. Tengo aquí la resta del calor de la corriente caliente o de las corrientes calientes y el calor de las corrientes frías. Ok, hago mi cascada, ¿sale? Hago mi cascada y pues yo voy a tener aquí 0, 75, 30, luego menos 150, menos 120, luego 45, menos 75, menos 90 y 45. Aquí tengo un valor, ¿no? Que es el valor más pequeño, que sería el de 120. Y este es el máximo valor que yo tendría que, en este caso, que atender, ¿no? Tendría que... este signo negativo significa que aquí tengo un déficit de energía, ¿no? Yo tengo que compensarlo, pues añadiendo energía. ¿Cómo lo añado? Como servicios de calentamiento, que son estos 120. Entonces coloco los 120, que es el valor más negativo, y vuelvo a hacer mi cascada. 120 más 75, 95, menos 45, 150, y aquí es donde tengo el punto pinch, ¿de acuerdo? El punto pinch lo tengo yo en este caso 105, ajá. Y bueno, sigo analizando 45, 30 y finalmente 165. Estos son los servicios de enfriamiento y estos son los servicios de calentamiento. Ahora, cuando yo quiero ajustar la curva compuesta, pues tengo que añadir nada más la suma de los servicios de enfriamiento. 0, 60, 240, 540, 810, me da 165, 225, 405, 705 y 975. Aquí sí tengo punto pinch, ¿sale? Entonces, de este lado me quedaría de la siguiente manera. Igual, yo tendría que diseñar arriba el punto pinch y abajo el punto pinch para, en este caso, determinar todos los servicios, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente que en el momento por arriba del punto pinch yo tendría esta corriente que son de 170 y podría pasar hasta los 110 nada más. Y luego abajo del punto pinch de los 110 hasta este punto de aquí, porque es donde termina la interacción de la corriente fría,
Y para pasar de esa temperatura, que serían los 75 hasta los 40, todo esto tiene que ser por servicios de enfriamiento, ¿no? Porque ya no tengo corriente fría. Estos servicios de enfriamiento pues tendrían que ser los 165. Ahora, para la corriente fría, abajo del punto pinch, yo podría llegar desde los 60, ¿no? Hasta aquí, que serían los 100, que serían el punto pinch frío. Y luego, arriba del punto pinch, sería desde los 100 hasta este valor de acá, hasta aquí, que sería un valor como de 138, algo así. Y hasta aquí porque este valor pues ya no se proyecta, porque aquí ya no tengo calor disponible, ¿no? Entonces, para que yo pueda, en este caso, terminar de calentar desde los 130 y tantos hasta los 150, necesito añadirle servicios de calentamiento. Ese servicio de calentamiento pues le corresponde a los 120, ¿no? Y prácticamente es lo que nosotros tendríamos aquí, ¿no? Ahora, esto, la próxima clase lo vamos a pasar ahora a una red de intercambiador de calor, ¿sale? O sea, vamos a hacer el diseño de la red, ya interpretando todo esto, y eso es lo interesante, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido así el análisis físico.